Sean todos bienvenidos a su espacio Desglosando Sentencias Clave en materia de derecho de familia. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante: efectos patrimoniales de la investigación de la paternidad extramatrimonial. Y para ello, la sentencia que he traído el día de hoy es la sentencia STC 2952 de 2025, que fue emitida por la Corte Suprema de Justicia el pasado 3 de marzo y cuyo magistrado ponente fue el doctor Octavio Augusto Tejero. Pues bien, para poder hablar de esta sentencia y sobre todo de la nueva regla jurisprudencial que se establece, necesariamente tenemos que hablar un poco de esa contextualización de lo que significa la investigación de la paternidad extramatrimonial. Así es de que en primer lugar quiero referirme a la Ley 75 de 1968, que modificó la Ley 45 de 1936 y que en su artículo 10º establece precisamente la posibilidad de que se pueda iniciar el proceso de investigación de paternidad muerto el presunto padre. Sabemos nosotros que la Ley 75 del 68 establece las formas de reconocimiento voluntario de la paternidad, pero además de eso establece la acción judicial de investigación de paternidad, donde trae también cuáles son esas presunciones de paternidad que nosotros tenemos o pues que el legislador nos ha traído, de la mano por supuesto con la Ley 721 del 2001, cuando nosotros hablamos de las pruebas de ADN en estos tipos de procesos, bien sea de investigación de la paternidad o de impugnación de la paternidad. Cuando está en vida el presunto padre, el proceso se debe dirigir contra el mismo, es decir, que estamos hablando de la legitimación en la causa por pasiva y puede iniciarlo perfectamente el hijo en esa legitimación en la causa por activa. Cuando muere el presunto padre, el proceso de investigación de la paternidad de todos modos se puede iniciar y pueden iniciarlo los descendientes, el mismo hijo o los descendientes como ese presunto hijo. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de que se puede iniciar luego de muerto ese presunto padre, pues nosotros estamos pensando no solamente a quién debemos demandar, quién tiene la legitimación en la causa por pasiva, sino además de eso, cuándo debemos notificar la demanda. Sea lo primero cuando la misma normatividad nos establece que se debe demandar a los herederos y al cónyuge del presunto padre y que la demanda se debe notificar dentro de los 2 años siguientes a la defunción del causante. Es decir, que este es el principio que siempre nosotros hemos conocido, un término de caducidad donde en algunos momentos hemos hablado, bueno, ¿cómo podemos interrumpir ese término de caducidad? Si es con la presentación de la demanda, con la notificación del auto admisorio, etcétera. Pero siempre toda nuestra idea de esa reclamación de los efectos patrimoniales ha girado precisamente en torno a esos 2 años de caducidad. Esta sentencia lo que hace es venirnos a cambiar la interpretación que nosotros hemos tenido al respecto. Comencemos entonces pues con esta sentencia 2952 de 2025 y quiero comenzar por los presupuestos fácticos que nosotros podemos encontrar acá. Tenemos un hombre que fallece en mayo de 1991 dejando 4 hijos, 2 con una pareja, 2 con otra pareja. Luego de esto, 30 años después, fallece su presunto padre. Los presuntos nietos del mismo, es decir, para el año 2021, deciden iniciar el proceso de investigación de la paternidad de su padre respecto de ese presunto abuelo. ¿Para qué? Para poder ir a reclamar los derechos hereditarios en representación del hijo que había premuerto. De los 4 hijos, 2 son los que demandan esa investigación de la paternidad con efectos hereditarios. Precisamente, el causante fallece en septiembre del 2021 y en mayo del 2022, estos 2 nietos inician ese proceso de investigación de la paternidad con efectos patrimoniales. Sale avante la demanda y efectivamente se le reconocen como tales, se produce la declaración de paternidad respecto de este abuelo del hijo premuerto y posteriormente la compañera permanente del abuelo fallecido inicia el proceso de sucesión. En el proceso de sucesión estos dos nietos se hacen parte dentro del proceso para que se les reconozcan los derechos hereditarios.
Pero también se hace parte una de las hijas del primer causante, hermana, medio hermana de estos dos, haciendo la reclamación y diciendo, por favor, reconozca mi categoría de heredera también y por lo tanto reconozca los efectos patrimoniales que se pueden tener dentro de la sucesión. Los dos hermanos se oponen diciendo, pues mira, tú no estuviste en el juicio de investigación de la paternidad con efectos patrimoniales, por lo tanto no vas a poder hacer parte de esos efectos que se tienen y a recibir parte alguna en la sucesión. Ella se opone, el juzgado inicialmente pues decide que no tiene derecho precisamente respetando ese término de caducidad de los 2 años del artículo 10 de la Ley 75 de 1968 y sobre toda esta situación es que se empieza a producir esto que tenemos nosotros hoy como resultado con esta sentencia. Ella presenta acción de tutela, la tutela llega a la Corte Suprema de Justicia y es el análisis que se empieza a dar. ¿Cuál es el argumento inicial de esta otra hermana? Primero, que esa igualdad sucesoral no solamente se debe practicar o se debe pensar a raíz de los herederos, sino realmente de toda la sucesión, basada en un segundo argumento, que es la Ley 29 de 1982, que establece la igualdad para heredar entre hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos. Si bien es cierto que hay una discusión en torno a si la tutela era o no el vehículo efectivo para poder realizar esa reclamación, pues no es menos cierto que todo lo demás va a girar en torno a la nueva reinterpretación que hace la Corte Suprema de Justicia de ese artículo 10. Así las cosas, quiero que nos enfoquemos entonces a esta segunda parte y que podamos hablar de diversos argumentos que tuvo la Corte en consideración. El primero de ellos es relacionado con el enfoque histórico y nos trae a colación nuevamente como método de interpretación de la ley el enfoque histórico del mismo, diciendo, bueno, es necesario acá que empecemos a pensar cómo vamos a poder interpretar este artículo, porque una era la interpretación que teníamos bajo la Ley 75 del 68, otra la que tenemos hoy bajo la Ley 29 del 82 de la mano con la Constitución Política del 91 y con normas internacionales. Entonces, primero la recordación de cómo se realiza ese enfoque histórico de acuerdo a las circunstancias que se estén dando. Y la misma Corte aclara, puede suceder también que esto se esté produciendo dependiendo de ese momento histórico que nosotros vayamos a tener y cómo la ley ha ido evolucionando y por supuesto también esa realidad que nosotros podemos tener. El segundo punto que aborda la Corte es el relacionado con la metodología entre ponderación del derecho a la igualdad y la seguridad jurídica. Y realmente aquí va a estar el foco de todo, porque lo que la Corte propone es que hagamos una nueva interpretación de esta normatividad de cara al derecho a la igualdad y de cara a lo que podemos interpretar hoy como esa realidad jurídica. Y para ello entonces analiza 3 puntos importantes acá. El primero es relacionado con el derecho a la igualdad y su relación con el vínculo filiatorio para hablar de efectos patrimoniales. Y nos trae a colación el artículo 17, numeral 5 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Y nos dice, mire, la misma convención nos está diciendo que se debe predicar un derecho a la igualdad y que este derecho de la igualdad viene derivado de la filiación. Por lo tanto, nosotros no podemos interpretar hoy diferente normatividad a esa igualdad que nosotros vamos a estar teniendo. Y nos habla entonces indirectamente del bloque de constitucionalidad y cómo precisamente la Constitución Política de 1991 hace llamado a ese bloque de constitucionalidad para poderse interpretar. En segundo lugar, hablando de esa interpretación histórica, pues nos empieza a hablar de ese contexto histórico de las relaciones filiatorias y nos hace un recorrido como para poder entender por qué teníamos el artículo 10 como lo teníamos antes de esta sentencia. Entonces nos habla, por un lado, nos trae recordación nuevamente, antes de la existencia de la Ley 45 de 1936, la gran diferencia que nosotros teníamos entre los hijos ilegítimos y los hijos legítimos, teniendo estos, por supuesto, todos los derechos que se derivan de la filiación paterna principalmente y que venían representados, por ejemplo, en derechos hereditarios, en derecho de alimentos y otros más.
Cómo en aquella época, cuando nosotros teníamos inicialmente nuestro Código Civil, se hablaba de los hijos legítimos, que eran los concebidos o nacidos dentro de un vínculo matrimonial, y los ilegítimos, que a su vez podíamos estar hablando, por ejemplo, de los hijos de dañado y punible ayuntamiento, de los hijos bastardos, etcétera, donde no tenían ningún derecho. Luego pasa por la Ley 45 del 36, cuando se da esa gran división entre hijos legítimos e hijos naturales, cambia esa denominación peyorativa de hijos ilegítimos a hijos naturales y se les empieza a reconocer la posibilidad de esa reclamación de paternidad, bien sea en su campo de la voluntariedad por parte del padre o bien sea con la investigación de la paternidad. Y aparece, por supuesto, en el escenario judicial, pues todo lo que tiene que ver con el derecho de alimentos y todo lo que tiene que ver con el derecho hereditario, permitiendo así que los hijos naturales pudieran heredar la mitad de lo que le correspondería a un hijo legítimo en la sucesión del causante. Posteriormente aborda la Ley 75 del 68 y luego viene a hablar de la Ley 29 del 82 cuando nos dice que todos los hijos heredan por partes iguales sin importar si son hijos matrimoniales, si son extramatrimoniales o si son adoptivos. Haciendo ese recuento, dice la misma Corte, mire, todo esto estaba creado ¿para qué? Para proteger la paternidad legítima, para proteger precisamente a esos hijos que habían sido concebidos o que habían sido nacidos dentro de un vínculo conyugal. Por eso era que también se protegía todo lo que tenía que ver con esa parte hereditaria. Y allí mismo dice, y trae a colación otra sentencia de la misma Corte Suprema donde dice, es que mire, y los antecedentes de la misma Ley 75 del 68 cuando se señala, ¿para qué es que se crea el término de caducidad de los 2 años? Pues para que el cónyuge sobreviviente y para que los hijos legítimos de ese causante no estén siempre pendientes de la posible acción a la que pudiera llegar el hijo extramatrimonial que no ha sido reconocido para reclamar esos efectos de tipo económico o de tipo patrimonial. Entonces, muestra cómo precisamente todo se produce a través de esa protección que se tenía derivada de la paternidad matrimonial. Luego de hablar de este contexto histórico, empieza a hablar de la igualdad que debe existir en las relaciones hereditarias, también trayendo un poco de la Ley 29 de 1982, pero también hablando de lo que trae la Constitución política para lo que se pudiera tener aquí respecto de esa igualdad. Y esto es lo que empieza a abrir precisamente esa posibilidad de reinterpretación de decir, pues es que si estamos hablando de un principio de igualdad, de un principio hereditario, pues nosotros no podemos desconocer que si un hijo o un nieto en este caso, siendo extramatrimonial, pero que no actuó como parte dentro del proceso porque simplemente no acudió al proceso y no lo hizo dentro del término de los 2 años, pues sencillamente no va a poder tener esa violación del derecho a la igualdad respecto de sus otros 2 hermanos. Finalmente, también empieza a hablar la Corte acerca del principio de seguridad jurídica y su nexo con la extinción de esos efectos económicos que se puede tener. Y si bien es cierto, aquí toma en cuenta ese tema de la igualdad, también tiene el tema de la seguridad, porque también está diciendo, claro, estamos enfrentados acá, y yo en mis palabras lo diría como un caso difícil, porque por un lado es respetar la igualdad que tienen todos los herederos para estos efectos patrimoniales, pero por otro lado es ir contra la seguridad jurídica que nos trae la normatividad, como es ese artículo 10º de la Ley 75 de 1968, porque finalmente por cuál vía es que nosotros nos estamos yendo, ¿cierto? ¿Cómo poder garantizar que existe esa seguridad jurídica? Y la Corte termina diciendo, pues mire, aquí no estamos yendo contra la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque debemos aplicar la interpretación histórica con base en un principio de igualdad. Y lo que dice la Corte es, bueno, pues la seguridad jurídica se predicará del momento determinado donde usted pretenda aplicar esa normatividad. Definitivamente complejo este concepto que nos trae la Corte Suprema de Justicia. Creo yo que a todas luces nosotros empezamos a notar que por supuesto se está yendo contra una seguridad jurídica y que cuando uno, por ejemplo, como abogado litigante está sentado con sus clientes, específicamente con estos clientes donde les estamos diciendo, pues va a surtir efectos la sentencia solamente contra quienes fueron parte en el juicio de sucesión, pero aparte de eso, siempre y cuando logremos notificar la demanda dentro de los 2 años siguientes, pues hoy nos va a tocar decirle, frente a esta sentencia que nosotros tenemos de la Corte Suprema de Justicia, existe una nueva interpretación y pueda que no se produzca.
Entonces miren ustedes cómo lo que hace precisamente la Corte Suprema de Justicia es cambiar ese término de caducidad de los 2 años y decir, no, ese término aplicaba cuando nosotros estamos hablando de la Ley 75 de 1968. Pero hoy, bajo la 29 del 82, bajo la nueva Constitución Política y además de eso, bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no podemos estar hablando de ese término de caducidad. Y es más, se auxilia del artículo 1321 y siguientes del Código Civil que nos habla de la acción de petición de herencia para decir, pues mire, si existe la acción de petición de herencia que tiene un término prescriptivo muy amplio, entonces nosotros podemos estar aplicando el mismo para inaplicar el de caducidad de los 2 años. Y incluso se menciona incluso todo lo que tiene que ver con la sentencia C336 de 1999, que a su vez dice, ya la Corte Constitucional lo dice, ya la Corte Suprema de Justicia, cuando tenía la posibilidad de hablar de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de las normas, se había pronunciado frente a esto en la sentencia C122 de 1991 para decir que era perfectamente posible que nosotros pudiéramos tener el respeto a este principio para los efectos económicos que se puedan tener. Así las cosas, podemos concluir entonces que la reinterpretación que trae la Corte Suprema de Justicia con esta sentencia es que se debe inaplicar el término de caducidad de los 2 años establecidos en el artículo 10º de la Ley 75 de 1968, sentados sobre un principio de igualdad. Pero no quiero cerrar esta parte dejando de lado los salvamentos de votos, porque son muy importantes en esta sentencia. Por un lado, el de la doctora Marta Patricia Guzmán y por otro lado, el del doctor Fernando Jiménez Valderrama. Los 2 salvamentos de voto van en un mismo sentido. Aunque uno de ellos habla de esa posibilidad de la naturaleza de la acción de tutela, no es menos cierto que los 2 se dirigen a hablar de la seguridad jurídica y a decir y a manifestar la gran preocupación que tienen frente a la seguridad jurídica. Pero además de eso, diciendo sobre todo el salvamento de voto de la doctora Marta, que la Corte se extralimitó en sus funciones, que esta función es propia del legislador, de interpretar si se debe o no cambiar este término de caducidad. Claro, por supuesto, los 2 manifiestan esa falta de seguridad jurídica que deberíamos tener como principio con base en el artículo 230 de la Constitución Nacional y de esos derechos que ya otras personas adquirieron. Hoy, esta sentencia, si bien es cierto, emana de un principio de igualdad, no es menos cierto que también nos desborda en una inseguridad jurídica. Y además de eso, si bien es cierto, también la sentencia habla de la ley 153, dice que debería aplicarse mejor una ley posterior frente a la ley anterior y que por lo tanto la ley 29 de 1982 debería aplicarse preferentemente a la ley 75 del 68. Estamos frente pues a una inseguridad jurídica. Los invito entonces a que ustedes puedan leer el texto de esta sentencia y que además de eso me dejen sus comentarios para saber cuál es la opinión que ustedes tienen. ¿Qué podemos hacer hoy frente a una consulta de un cliente que quiere iniciar su proceso de investigación de la paternidad con efectos patrimoniales en los que seguramente ya han pasado más de los 2 años? ¿Y cómo podríamos aplicar entonces la acción de petición de herencia del artículo 1321 y siguientes del Código Civil? Con esto entonces, con estas reflexiones, los dejo, compartan este video y sigamos aprendiendo juntos.